Mi madrastra intentó robar mi herencia usando a mi hermanastra en mi contra, pero luego descubrimos que estaba legalmente casada con otro hombre todo el tiempo. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero los eventos recientes no me han dejado otra opción. Tengo 28 años y vengo de una familia de clase media en los suburbios de Chicago. Mi madre murió en un accidente de coche cuando yo tenía 2 años, dejando a mi padre, de 58 años, para criarme solo. El accidente ocurrió en una noche lluviosa cuando un conductor ebrio chocó de frente con su coche. Mi padre nunca habló mucho de eso, pero sé que lo destrozó. A pesar de su dolor, trabajó duro como agente inmobiliario para darme una buena vida. Creciendo, solo éramos papá y yo. Él me llevaba a la práctica de fútbol, ayudaba con los deberes e incluso aprendió a trenzar mi cabello viendo videos en YouTube. No éramos ricos, pero papá se aseguró de que nunca sintiera que me faltaba algo. Él construyó un negocio inmobiliario exitoso desde cero, trabajando largas horas, pero siempre haciendo tiempo para nuestras noches de cine de los domingos. La familia de papá estuvo muy involucrada en mi vida durante esos primeros años. Mi tía Emma me cuidaba después de la escuela y los fines de semana los pasaba en casa de mis abuelos. Éramos una familia unida, siempre celebrando juntos los días festivos y cumpleaños. Papá salía ocasionalmente pero nunca en serio, diciendo que su prioridad era criarme. Las cosas cambiaron drásticamente cuando tenía 12 años. Papá conoció a Amber, de 45 años, mientras le mostraba una casa. Ella se había divorciado recientemente y se mudó a nuestra área con su hija Amy, de 16 años. Amber parecía sofisticada y encantadora, trabajaba en marketing y siempre vestía impecablemente. Amy era tranquila, pero parecía lo suficientemente agradable. Papá y Amber comenzaron a salir y se sintió como un romance vertiginoso. En 6 meses, se casaron en una pequeña ceremonia. Al principio, estaba feliz por papá, él parecía sonreír más y Amber parecía hacerlo feliz. Ella cocinaba comidas elaboradas y organizaba salidas familiares. Incluso comencé a pensar que tal vez tener una madrastra no sería tan malo. Los problemas comenzaron de manera sutil. Amber convenció a papá de que necesitábamos mudarnos a un vecindario más exclusivo para ayudar a su imagen de negocio. Encontró una enorme casa en la parte más cara de la ciudad, diciendo que sería perfecta para entretener a los clientes. Papá estaba preocupado por una hipoteca masiva, pero Amber insistió en que era una buena inversión. Después de mudarnos, todo cambió. Papá tenía que trabajar más horas para pagar la hipoteca. Amber redecoró toda la casa, gastando miles en muebles y obras de arte nuevos. Cuando papá expresaba preocupación por los gastos, ella lo hacía sentir culpable diciendo que no quería que ella se sintiera en casa. Amber comenzó a comentar cuánta atención me daba papá. Decía cosas como ya no es una bebé o la está sobreprotegiendo demasiado. Si papá y yo veíamos una película juntos, ella se quejaba de que la excluíamos a ella y a Amy. Comenzó a planificar viajes de fin de semana que, casualmente, coincidían con los días de mis partidos de fútbol, por lo que papá tenía que faltar. El aislamiento de la familia ocurrió gradualmente. Primero, Amber decía que ya había hecho otros planes cuando los hermanos de papá querían visitar, luego comenzó a quejarse de lo abrumadoras que eran las reuniones familiares. Convenció a papá de pasar las festividades en costosos resorts en lugar de con la familia, alegando que necesitábamos crear nuestras propias tradiciones. Observé impotente cómo la relación de papá con su familia se deterioraba. Tía Emma llamaba, pero Amber decía que papá estaba demasiado ocupado para hablar. Las invitaciones a cenas familiares eran rechazadas porque Amber siempre tenía alguna excusa. Eventualmente, las invitaciones dejaron de llegar. Cuando cumplí 18 años, me mudé para ir a la universidad a estudiar psicología. Papá ayudó con la matrícula a pesar de las fuertes protestas de Amber. Ella argumentaba que, ya que Amy también necesitaría dinero para la universidad, debería tomar préstamos. Hacía comentarios despectivos sobre mi costosa educación y cómo la psicología no era una carrera real. Durante la universidad, mis visitas a casa se volvieron menos frecuentes. Amber me hacía sentir poco bienvenida de maneras sutiles, olvidaba ponerme un lugar en la cena o hacía comentarios sobre lo desordenada que estaba mi vieja habitación. Si papá me compraba algo, mencionaba cómo nunca gastaba tanto en M. El año pasado, todo se desmoronó cuando a papá le diagnosticaron cáncer pancreático en etapa 4. Tomé una licencia de mi trabajo de inmediato y regresé a casa para ayudar a cuidarlo. Amber parecía molesta por mi presencia, diciéndole constantemente a papá que ella podía manejar todo. Intentaba programar sus citas médicas cuando yo estaba fuera y olvidaba decirme.
Noté que Amber pasaba mucho tiempo en su teléfono, a menudo saliendo de la habitación para atender llamadas. Afirmaba que eran llamadas relacionadas con el trabajo, pero algo se sentía mal. Se ponía a la defensiva si papá preguntaba sobre las llamadas y comenzó a proteger su teléfono con contraseña. Una noche, cuando Amber estaba en una cena de trabajo, papá me confió que estaba preocupado por el comportamiento de Amber y sospechaba que tenía una aventura. Había visto textos sospechosos en su teléfono cuando lo dejó desbloqueado. También reveló que Amber había estado presionándolo para cambiar su testamento, queriendo una mayor parte para ella y para Amy. Argumentaba que, ya que habían estado casados por 16 años, se merecía la mayor parte de la herencia. Papá falleció hace 3 meses. La lectura del testamento fue ayer y los verdaderos colores de Amber salieron a la luz. Papá me había dejado el 70% de su herencia, incluyendo la casa y las acciones de su negocio. Dejó el 20% a sus hermanos y solo el 10% a Amber y Amy. Amber explotó, gritando que el testamento era inválido y que papá no estaba en su sano juicio. Lo que Amber no sabe es que papá había grabado videos antes de su muerte explicando sus decisiones. Expresó su preocupación por el comportamiento de Amber y dijo que quería proteger mi herencia y la de su familia. Sospechaba que algo andaba mal, pero estaba demasiado débil para investigar. Ahora Amber y Amy se niegan a dejar la casa. Cambiaron las cerraduras de algunas puertas y afirman que también es su hogar. Amber ha estado llamando a los hermanos de papá diciéndoles que manipulé a papá durante su enfermedad para robar su herencia. Algunos parientes la están creyendo, especialmente porque ha sido parte de la familia durante tanto tiempo. Amber también ha estado contactando a los asociados comerciales de papá, esparciendo rumores de que yo lo obligué a cambiar el testamento. Algunos clientes han retirado sus listados, afectando el negocio. He tenido que contratar a un abogado para manejar este desastre. Sé que tengo derecho a defender mi posición, pero ver cómo Amber tergiversa todo me enoja. Mi tía Emma piensa que debería darle a Amber una parte mayor para mantener la paz, pero eso significaría traicionar los últimos deseos de papá. Necesito consejos sobre cómo manejar esta situación sin dejar que Amber manipule a todos más. Actualización. Estas últimas 2 semanas han sido un caos absoluto, pero lo que sucedió ayer cambió todo. Necesito compartir cómo esta situación explotó de maneras que nadie podría haber predicho. Después de mi última publicación, Amber intensificó las cosas al presentar una demanda impugnando el testamento de papá. Su abogado envió cartas agresivas afirmando que papá no estaba mentalmente competente cuando hizo el testamento. Incluso consiguió que algunos de los antiguos socios comerciales de papá firmaran declaraciones diciendo que lo notaron confundido en sus últimos meses. Mi abogado me aseguró que estas afirmaciones eran débiles, pero lidiar con la presión ilegal fue estresante. Amber continuó viviendo en la casa, tomando la habitación principal y moviendo las cosas de mi papá al garaje sin mi permiso. Les dijo a los vecinos que estaba tratando de dejarla a ella y a Amy sin hogar, pintándose como una viuda afligida siendo perseguida por su cruel hijastra. Algunos vecinos comenzaron a mirarme mal y uno incluso dejó una nota desagradable en mi coche. Pero todo cambió cuando recibí una llamada inesperada de mi abogado el jueves pasado. Un hombre llamado Michael Banner había contactado su oficina con información sobre Amber. Lo que reveló dejó a todos atónitos. Amber estaba legalmente casada con él en Nevada mientras estaba casada con mi papá. Michael descubrió la doble vida de Amber cuando encontró papeles sobre la herencia de mi papá en su oficina en casa compartida. No tenía idea de que Amber estaba casada con mi papá y se sorprendió al enterarse de su engaño. Según Michael, Amber había estado llevando una vida completamente separada con él y su hijo Tommy, de 15 años, durante los últimos 12 años. Amber le decía a papá que estaba visitando a su madre enferma en Nevada cada pocas semanas, pero en realidad iba a su otra casa con Michael y Tommy. Mantuvo este engaño durante más de una década, planificando cuidadosamente su tiempo entre ambas familias. Incluso tenía teléfonos y cuentas de correo electrónico separados para mantener separadas sus vidas. Cuando mi abogado se reunió con Michael, trajo años de pruebas, certificado de matrimonio, declaraciones de impuestos conjuntas, fotos familiares, todo. La parte más impactante fue descubrir que Amber había conocido a Michael solo unos meses después de casarse con mi papá. Había planificado y ejecutado este engaño desde casi el comienzo de su matrimonio con mi papá. Las revelaciones siguieron llegando. Michael compartió imágenes de cámaras de seguridad de su casa en Nevada mostrando a Amber allí durante el tiempo que le decía a mi papá que estaba en viajes de negocios. Había videos de fiestas de cumpleaños, celebraciones festivas y vacaciones familiares, todo mientras supuestamente estaba trabajando o cuidando a su madre enferma.
Amy quedó devastada cuando se enteró de la verdad. Apareció en mi apartamento ayer llorando y contándome todo. Amber la había manipulado durante la enfermedad de mi papá, prometiéndole una gran herencia si apoyaba el desafío al testamento. Amber había convencido a Amy de que papá estaba favoreciéndome al dejarme más dinero, utilizando las inseguridades de Amy sobre ser una hijastra para volverla en mi contra. Amy reveló que Amber la había entrenado sobre qué decir al abogado y a los miembros de la familia. Se suponía que debía afirmar que había escuchado a papá y a mí teniendo discusiones sobre el testamento, aunque esas conversaciones nunca ocurrieron. Amber incluso había escrito un guión para que Amy lo siguiera cuando hablara con los hermanos de papá. Hablando de los hermanos de papá, estaban horrorizados. Tía Emma me llamó sollozando, disculpándose por haber dudado de mí. Compartió historias de cómo Amber había creado sistemáticamente divisiones entre papá y su familia a lo largo de los años. Amber le decía a papá que sus hermanos estaban celosos de su éxito, mientras les decía a los hermanos que papá estaba demasiado ocupado para ellos. Jugó a ambos lados perfectamente, asegurándose de que la familia se distanciara. El descubrimiento más perturbador fue el aspecto financiero. Mi abogado encontró pruebas de que Amber había estado transfiriendo dinero de las cuentas de papá a su vida con Mako durante todo el matrimonio. Ella estableció cuentas de proveedores falsas a través del negocio inmobiliario de papá, haciéndolo pasar por gastos comerciales legítimos. En 16 años, había robado casi $200,000 de esta manera. Michael presentó de inmediato una demanda de divorcio después de enterarse del engaño de Amber. Está colaborando con mi abogado proporcionando todos los registros financieros que muestran cómo Amber movía el dinero entre sus dos vidas. La policía ahora está involucrada, investigando a Amber por posible fraude y cargos de bigamia. Amy se ha mudado con su padre biológico, incapaz de enfrentar más las mentiras de su madre. Me escribió una larga carta disculpándose por su papel en todo, explicando cómo Amber había utilizado su necesidad de aprobación maternal para manipularla. Incluyó mensajes de texto de Amber mostrando cómo había orquestado todo el esquema de la herencia. La reacción de Amber al ser descubierta fue predecible y sorprendente. Intentó afirmar que Michael mentía, luego cambió a decir que se había divorciado de él hace años pero había perdido el papeleo. Cuando eso no funcionó, intentó culpar a mi papá, afirmando que él sabía sobre Michael y había acordado un arreglo. Nadie cree sus historias ahora. La demanda impugnando el testamento de papá ha sido retirada por el abogado de Amber, quien renunció a representarla después de enterarse de la bigamia. Ahora está tratando de encontrar nuevos abogados, pero ninguno quiere tocar su caso. Todavía está en la casa, pero no ha sido vista fuera en días. Mi abogado está trabajando para que la desalojen legalmente. Todavía estoy procesando todo. Descubrir que la mujer que pasó 16 años como mi madrastra estaba viviendo una doble vida completa es abrumador. Papá nunca supo la verdad sobre con quién estaba realmente casado y eso me rompe el corazón, pero al menos ahora todos saben qué tipo de persona es realmente Amber. Mi abogado dice que esta revelación cambia todo legalmente. No solo el desafío de Amber al testamento fracasará, sino que probablemente enfrentará cargos criminales. Ya está trabajando para revocar su parte de la herencia, ya que su matrimonio con papá no era legalmente válido. Actualizaré nuevamente cuando haya más desarrollos. Ahora me estoy concentrando en trabajar con mi abogado para sacar a Amber de la casa y ayudar a Amy a lidiar con esta pesadilla. La policía quiere entrevistarme la próxima semana sobre el fraude financiero, por lo que eso debería aportar más información. Actualización 2. Sobre lo ocurrido en las últimas semanas ha hecho que el doble matrimonio de Amber parezca casi insignificante en comparación. La investigación de mi abogado sobre el pasado de Amber descubrió un patrón de comportamiento que sorprendió a todos, incluido su esposo Mako. Después del descubrimiento de la bigamia, mi abogado contrató a un investigador privado para investigar el pasado de Amber. Lo que encontraron fue perturbador. Amber había hecho esto antes, no una, sino 2 veces. Había apuntado a hombres adinerados, casándose con ellos y tratando de ganar el control de sus activos mientras mantenía relaciones con otros hombres. El investigador encontró a su primera víctima, Robert Carson, en Florida. Se casó con él en 2001 cuando apenas comenzaba su carrera de estafadora. Siguió el mismo patrón, lo aisló de su familia, impulsó compras costosas e intentó cambiar su testamento. Incluso usó la excusa de la madre enferma en ese entonces para cubrir sus ausencias. La hermana de Robert me contactó diciendo que Amber casi destruye su familia antes de desaparecer en 2004 con una gran parte de los ahorros de Robert. La segunda víctima fue James Wilson de Texas. Se casó con él en 2005, solo unos meses después de dejar a Robert.
Con James refinó su técnica. Logró convencerlo de que le firmara su casa de playa antes de que él descubriera que ella aún estaba legalmente casada con Robert. Cuando James la confrontó, ella desapareció, llevándose joyas caras y su coche. Tanto Robert como James presentaron documentación que probaba el fraude de Amber. James incluso tenía grabaciones de seguridad de 2005 que mostraban a Amber irrumpiendo en su casa después de que él descubriera su mentira. Estaba tratando de robar documentos que podrían probar su fraude. Esta evidencia nos ayudó a obtener una orden de restricción de emergencia contra ella, ya que mi abogado temía que pudiera intentar irrumpir en la casa de papá para destruir pruebas. La investigación también reveló que Amber había cambiado su nombre varias veces. Nació como Susan Reynolds, luego se convirtió en Amber Carson, luego en Amber Wilson y finalmente en Amber Bennett Marshall, usando los apellidos tanto de Michaels como de mi papá. Tenía licencias de conducir y tarjetas de crédito bajo varias combinaciones de estos nombres. Lo realmente perturbador es cuán calculado fue todo. El investigador encontró la vieja computadora portátil de Amber en el garaje y el historial del navegador mostró que había investigado las finanzas y el negocio de papá mucho antes de conocerlo. Deliberadamente consiguió un trabajo con uno de los socios comerciales de papá para orquestar su encuentro casual. Todo sobre su relación había sido planeado. La vida actual de Amber se derrumbó completamente una vez que estas revelaciones salieron a la luz. Su firma de marketing la despidió después de enterarse de las investigaciones de fraude. Sus amigos, a quienes había manipulado con historias sobre mí siendo una cruel hijastra, ahora saben la verdad. Incluso su membresía en el club de campo fue revocada, lo que aparentemente le molestó más que la investigación criminal. Amy vino ayer con más revelaciones. Encontró viejos diarios en su unidad de almacenamiento que detallaban los planes de Amber. La lista real de posibles objetivos, hombres adinerados, notas sobre sus finanzas y estrategias para aislarlos de su familia. El nombre de papá estaba en una lista desde 2006, años antes de que ella lo conociera. Amy quedó horrorizada al descubrir que su madre había planeado todo, incluyéndola a ella para ganarse la confianza de papá. La investigación policial se expandió para incluir todos los fraudes anteriores de Amber. Encontraron cuentas en el extranjero donde había escondido el dinero robado a sus diversos esposos. Tenía casi $500,000 acumulados de sus diversos esquemas. Michael ha sido cooperativo durante todo este proceso. Está tan devastado como cualquiera, habiendo creído que estaba en un matrimonio exclusivo con Amber durante 12 años. Su hijo Tommy está luchando por entender por qué su madre llevó una doble vida. El abogado de Michael está trabajando con el mío para rastrear todo el dinero robado. La respuesta de Amber a estos descubrimientos fue inesperada. En lugar de huir, está tratando de afirmar que tiene un trastorno mental que la hace crear múltiples vidas. Nadie lo está comprando, especialmente porque sus diarios muestran planificación y cálculos cuidadosos. Está tratando de ganar simpatía de cualquiera que la escuche, pero su reputación en la comunidad está destruida. Ayer, la policía encontró pruebas de que Amber había estado planeando su próximo objetivo incluso antes de que papá se enfermara. Ya había creado un perfil de citas y estaba investigando a otro empresario adinerado en una ciudad cercana. De hecho, tenía hojas de cálculo que comparaban a posibles víctimas basadas en su patrimonio neto y vulnerabilidad a la manipulación. Todavía estoy procesando toda esta información. La mujer que vivió con nosotros durante 16 años, a quien traté de aceptar como familia, no era más que una estafadora calculadora. Ella jugó con todos, incluida su propia hija y el hijo que tuvo con Michael. La profundidad de su engaño es casi increíble. La investigación criminal está en curso y mi abogado dice que probablemente habrá múltiples cargos en varios estados. Por ahora, Amber finalmente se ha mudado de la casa, aunque solo después de que la policía amenazara con arrestarla por allanamiento. Estoy cambiando todas las cerraduras e instalando cámaras de seguridad por si acaso. Actualizaré nuevamente cuando haya más desarrollos, especialmente después de que se presenten los cargos criminales. Ahora me estoy concentrando en ayudar a Amy y trabajar con los investigadores para reconstruir toda la extensión de las decepciones de Amber. Actualización 3. El capítulo final de esta pesadilla finalmente se ha escrito. La casa de naipes de Amber se derrumbó de la manera más satisfactoria posible. Después de meses de investigación, Amber fue arrestada y acusada de múltiples delitos graves en 3 estados. Los cargos incluyeron fraude, bigamia, robo mayor y robo de identidad. La evidencia en su contra era abrumadora. Los fiscales tenían sus detallados diarios, registros financieros y testimonios de sus 3 esposos, los videos de papá, las pruebas de Michael y declaraciones de sus víctimas anteriores.
Amber intentó jugar la carta de la enfermedad mental en la corte, trayendo a un psiquiatra que afirmó que sufría de un trastorno de personalidad. El juez no estaba convencido, especialmente después de que la fiscalía mostró su planificación meticulosa a través de las entradas de su diario y hojas de cálculo. El clavo final en su ataúd fue la evidencia de que ya había estado investigando a su próxima víctima mientras papá estaba enfermo. Terminó declarándose culpable para evitar una sentencia más larga, pero aún así recibió 15 años de prisión. El juez fue particularmente severo, citando su explotación del papá terminalmente enfermo y el daño psicológico que causó a Amy y Tommy. También se le ordenó reembolsar más de $800,000 a las familias de sus víctimas, incluido el dinero que robó de las cuentas de papá. Amy ha estado en terapia intensiva lidiando con el trauma de descubrir que toda su infancia estaba construida sobre mentiras. Descubrió que Amber había manipulado a su padre biológico durante su divorcio utilizando tácticas similares para aislar a Amy de él. Ahora está reconstruyendo su relación con su padre y comenzando a sanar. Aunque simpatizo con su situación, he mantenido un contacto mínimo para evitar ser arrastrado de nuevo a cualquier drama. Michael y Tommy regresaron a Nevada. Tommy también está en terapia, luchando por entender cómo su madre pudo llevar una doble vida tan elaborada. Michael ha sido cooperativo durante todo el proceso legal, ayudando a rastrear todo el dinero que Amber había escondido en varias cuentas. El desarrollo más inesperado fue la respuesta de la comunidad inmobiliaria después de la sentencia de Amber. Varios de los antiguos clientes de papá se presentaron con historias sobre cómo ella había intentado manipularlos para que hicieran inversiones arriesgadas a través del negocio de papá. Ella había estado ejecutando estafas más pequeñas junto a su fraude matrimonial, usando la reputación de papá para ganarse la confianza de la gente. Los hermanos de papá y yo hemos reconstruido completamente nuestra relación. Ahora entendemos cómo Amber destruyó sistemáticamente nuestros lazos familiares con sus mentiras y manipulaciones. Tenemos cenas familiares mensuales, algo que Amber había impedido durante años. Mi tía Emma me ayudó a renovar la casa de papá, que decidí conservar. Convertimos la oficina en casa de Amber en una sala de recuerdos para papá, mostrando sus premios y fotos familiares que Amber había escondido en el garaje. He comenzado a trabajar con una organización de concienciación sobre fraudes que ayuda a proteger a las personas mayores de estafadores como Amber. Usamos la historia de papá, con detalles cambiados, para mostrar cómo operan estos depredadores. También me he conectado con las familias de Robert y James y estamos trabajando juntos para ayudar a otras víctimas de fraude matrimonial. La karma no se detuvo con el encarcelamiento de Amber. Su compañera de celda resultó ser alguien a quien había estafado en uno de sus primeros engaños, una ex amiga cuya identidad había robado. Los guardias de la prisión dicen que Amber solicitó el confinamiento solitario en una semana. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que papá debe haber sospechado que algo no estaba bien con Amber, razón por la cual dejó la mayor parte de la herencia a mí y a sus hermanos. Intentó protegernos incluso cuando no pudo probar lo que Amber estaba haciendo. Los videos que grabó durante su enfermedad muestran que sabía que algo estaba mal, pero no pudo juntar todas las piezas. Finalmente estoy en paz con todo lo que sucedió. La traición de Amber a nuestra familia fue completa y calculada, pero al final, la justicia prevaleció. Me estoy enfocando en honrar la memoria de papá y ayudar a prevenir que otros caigan víctimas de personas como Amber. La casa se siente nuevamente como un hogar, lleno de familia y amor genuino, todo lo que Amber trató de destruir pero finalmente no logró arrebatarnos.